Buenas tardes. Vamos empezando, ya se irán acabando de apuntar los compañeros de entrar. Si te parece bien, Carlos. Eh, bueno, pues nada, hoy el webinar de hoy forma parte de las formaciones básicas que estamos haciendo en todas ¿Tú me dejas las... pues, hablar? Uy, espera, silenciar a todos. Ahora. Forma parte de las formaciones básicas que estamos haciendo en todas las zonas. Vosotros sois el grupo 2 de Andalucía, que os dividimos en dos partes para poder atender mejor a la formación. Entonces, esta es la última de las formaciones básicas que os tocarían, que estamos haciendo de aerotermia y calefacción. Lunes pasado ya hicisteis la de calefacción, esta es la de aerotermia. Hoy tenemos con nosotros a Carla Surpinell, Product Manager de climatización. Y bueno, hoy Juan Carlos Almudí no puede asistir y nos la va a realizar fantásticamente Carlas. Y bueno, pues Carlas, todo tuyo, cuando quieras. Y nada, Bien. mejor si tenéis las cámaras abiertas para que podamos ir, para que nadie se duerma. Y eso sí, el micro apagado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como somos poquitos, podemos mantener los micros cerrados, pero si queréis preguntar algo, mejor que lo hagáis por el micro, porque mientras presento no veo el chat y si escribís algo por el chat, pues no lo veré. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de aerotermia, conceptos básicos. Creemos que es mejor comenzar por la parte más básica y de conceptos para poder ir tirando para arriba, porque es un tema que hasta ahora se decía que la aerotermia iba a ser, pero ya es una realidad desde hace un par de años, ¿no? Pensar que el año pasado estuvimos alrededor de las 1.500 aerotermias vendidas y este año en 6 meses hemos pasado de las 2.000. O sea que es un tema candente que está no de moda, sino que es lo que pide el RITE y en cualquier tipo de instalación nueva se exige que hayan energías renovables y el caso de la aerotermia, aunque no es una energía renovable, sí que está considerada como tal. Entonces, el concepto de aerotermia no deja de ser una palabra nueva que parte de la bomba de calor. Una bomba de calor es un generador básicamente como los de aire acondicionado, que es una unidad exterior que lleva un compresor, un circuito frigorífico que es capaz de robar temperatura al ambiente y nos lo entrega. Aunque parezca o cueste un poco de entender, aunque en el exterior podamos estar a temperaturas bajas, no sé, 3, 4, 5 grados o menos, este tipo de máquinas es capaz de robar temperatura de ahí y entregarnos calor. Y al contrario también, ya podemos estar fuera en el exterior a 35 grados y le robamos temperatura fría para poder trabajar pues la climatización en frío, ¿no? Entonces, la aerotermia, la ventaja que tiene, por eso está triunfando y se está exigiendo en toda la construcción nueva, es que llegamos a robar más o menos unas 3/4 partes de la temperatura que conseguimos del ambiente y solo consumimos una parte de electricidad. Con lo que el rendimiento, pues ya se ve claro, ¿no? Estamos consumiendo un 25% de lo que nos entrega. Si nos vamos al famoso COP, el COP es el coeficiente de, de efectividad energética que tiene una máquina. Entonces, si somos capaces de robar 3 kilovatios al exterior y consumimos 1 kilovatio eléctrico, estamos entregando 4 kilovatios a la instalación. A eso le llamaríamos un COP de 4, ¿no? 4 que entregamos, 1 que consumimos, la diferencia, o sea, el resultado es un COP de 4. Actualmente hay aerotermias que llegan al 5 e incluso pasan del COP 5. O sea que en ese caso llegaríamos a tener un consumo de un 20% de lo que estamos entregando a la instalación. El ejemplo serviría, pues si le estamos robando 6 kilovatios al ambiente y consumimos 2, estaríamos entregando 8 kilovatios a la instalación y el COP seguiría siendo de 4.
Pensar que las aerotermias van más o menos, las de tipo doméstico van de 3 kilovatios, la más pequeña, a 16 kilovatios, que es lo suficiente para cualquier tipo de vivienda de unas medidas razonables. Si es una mansión, pues seguramente quedaría corto, ¿no? Entonces, resalto el tema de que el RITE nos habla de que en todas las instalaciones tienen que aportar una parte de energía renovable y las aerotermias están consideradas como energía renovable. O sea que si ponemos una aerotermia, no hace falta que pongamos una instalación paralela pues de solar térmica o de solar fotovoltaica. Aprovecho aquí para comentar que es una pareja perfecta la aerotermia y la energía fotovoltaica, ¿no? Porque si además de consumir un 20 o un 25% del consumo que debe tener una instalación, la sacamos o nos aprovisionamos de una instalación de fotovoltaica, pues el consumo de estas máquinas, ya podéis imaginar cómo nos sale, ¿no? Es cierto que son máquinas de un precio elevado, pero el rendimiento que dan es extraordinario y el consumo, pues, pues de un 20%. Actualmente hay muchas ayudas del gobierno para realizar cambios en unidades, sean de calderas de gas, de gasoil u otros sistemas de calefacción. Hay muchas ayudas para sustituirlas por aerotermias. Lo que sí es que cada comunidad autónoma pues tiene sus ayudas diferentes, ¿no? Entonces, sería bueno que entrarais en vuestra comunidad y mirarais qué tipo de ayudas tienen. Pensar que suelen tener más o menos unas ayudas de alrededor de unos 500 euros por kilovatio. O sea que una máquina de 8 kilovatios le tocaría tener 4.000 euros de ayuda, pero el máximo de ayuda es de 3.000 euros. En una vivienda normal siempre hablaremos de alrededor de 8 kilovatios. Una vivienda de 100, 120, 140 metros puede ir alrededor de 6, 8 kilovatios. Os lo digo para que os situéis un poco. ¿Hasta aquí bien? Bueno, nadie dice nada, supongo que sí. De equipos de producción de aerotermia hay de tipologías muy diferentes y a la vista pueden no parecerse en nada. Aquí hay unos ejemplos de lo que pueda ser. Pero si vamos a resumir, deberíamos primero saber qué nos puede aportar una aerotermia. Una aerotermia puede ser que solo sea para agua sanitaria, que en vuestra zona se venden muchísimas. Puede ser que solo sea para calefacción, es bastante improbable, pocas unidades se venden solo para calefacción. Puede ser para calefacción y ACS, esto suele pasar en las zonas frías, y lo que más común es pues para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Esta es una de las ventajas de la aerotermia, que con una sola máquina, con un solo generador, nos proveemos del agua caliente sanitaria, de calefacción, que puede ser por suelo radiante, por fan coils, por radiadores o emisores de baja temperatura, refrigeración, que puede ser por suelo radiante refrescante o fan coils también. Entonces, cuando hablemos de una aerotermia, lo primero que deberíamos saber es dónde va, ¿no? Es muy típica la consulta, hoy necesito una aerotermia. Muy bien. ¿Para dónde es? Pues para una casa, bueno, pero lo primero que deberíamos saber es qué nos tiene que producir. Si nos tiene que dar calefacción y agua sanitaria, solo sanitaria, o sanitaria, calefacción de refrigeración. ¿Vale? Entonces, si entramos en las unidades de las aerotermias, hay tres grandes tipos. Las biblock, que como el nombre indica, está formado de dos máquinas, dos unidades. Las monoblock, que es una sola, y las que solo hacen ACS. Se pueden parecer, os he puesto aquí unas fotos de cada una de ellas para que se vea un poco cómo son, pero debemos partir de que siempre hay una unidad exterior, que es parecido a un compresor de aire acondicionado, un hidrokit
Aquí quizá lo veréis un poco mejor. O sea, una unidad exterior, que es el compresor, una unidad interior, que es hidrokit, hidrobox, módulo hidrónico. Cada marca le llama un poco como quiera. El módulo hidrónico es donde se realiza el intercambio de temperatura entre el circuito frigorífico y el agua, el circuito hidráulico, ¿vale? Entonces, esta unidad interior puede estar montada en diferentes sitios. Puede estar montada junto al compresor en la misma máquina, como podéis ver aquí, en esta, que esto hace que se convierta la máquina en compacta, o monobloc, también se le llama, y lo que conseguimos es que con una unidad en el exterior, sin manipular ni tocar nada del circuito frigorífico, podamos tener ya la salida de agua caliente o fría para hacer lo que necesitamos hacer. Este tipo de unidades son muy apreciadas por todos los instaladores que no tienen carnet de manipulador de gas. Todas las máquinas que sean de tipo compacto o monobloc no necesitan conexiones frigoríficas. Por tanto, cualquier instalador, sea de agua, de calefacción, electricista, puede montar sin ningún problema este tipo de máquinas, porque simplemente salimos de la máquina con un circuito hidráulico para acumular agua sanitaria, para alimentar un suelo radiante o lo que nos haga falta. Carla, una preguntilla. ¿Lo que Sí. enfría qué es? ¿El agua o un líquido como una máquina de aire? Lo que enfría es lo que se calienta. O sea, el compresor tiene un circuito frigorífico. Comprime el gas y el gas se convierte en temperatura. Depende del proceso que hagamos, calentará o enfriará. Como una máquina de Entonces, clima. sí. Entonces, el módulo hidráulico, o hidrónico, o el hidrobox, o el hidrokit, como se le quiera llamar, lo que hace es intercambiar la temperatura del circuito frigorífico con un circuito de agua. O sea que si estamos enfriando agua, hay gas, el gas cederá el frío al agua y con este circuito de agua fría alimentaremos pues, los fan coils para enfriar pues, a través de fan coils la vivienda. ¿Vale? Okay. O sea, el compresor trabaja con gas y el circuito, el hidrokit, lo que hace es intercambiar la temperatura entre la parte de gas y la de agua. Es un intercambiador, para entendernos. ¿Vale? Vale. Que sí puede estar es montado en diferentes sitios. Por eso os comentaba que las máquinas compactas lo llevan en la propia máquina exterior, al lado, en un solo mueble va todo. Puede ir dentro, como es este caso, que esto es lo que más se pone, o sea, el top ventas es este tipo de unidades, que se le llaman neveras, porque ocupan lo mismo que una nevera y muchas veces en obra nueva se montan en la cocina. Pues aquí tenemos en la parte de arriba iría el kit hidrónico o el hidrokit y la parte de abajo sería la acumulación de agua sanitaria. Es todo en uno esto. O podría ser el ejemplo de la parte de abajo, que es un hidrokit suelto para poner en el interior. Por tanto, comunicaríamos del compresor a aquí con gas refrigerante, o sea, del exterior al interior con un circuito frigorífico, y de aquí nos saldría el agua, caliente o fría, para alimentar radiadores, fan coils, suelo radiante y un acumulador para agua caliente sanitaria. Son los tres tipos de unidades interiores, las tres tipologías que nos podemos encontrar. Y eso nos mandará generalmente el proyecto en cuestión. O sea, si es una obra, en la mayoría de casos, no sé, unos pisos, ¿no? 8 pisos, 12 pisos. Casi siempre nos entran este tipo, el tipo dúo, only one, integrada, tipo nevera. Cada fabricante se le da un nombre. Comúnmente se le llama nevera. Por eso, porque tiene una apariencia de nevera
se integra en los muebles de cocina y en las obras nuevas pues queda encajada perfectamente. Incluso la huella que tiene es de 60 por 60, igual que un frigorífico, ¿vale? Puede ser que en una vivienda, una casa o viviendas apareadas, que se dispone de más espacio, puede haber un garaje, un sótano, una sala de máquinas, entonces puede ser que se hagan diferentes combinaciones. Pero en obra nueva, en pisos, sobre todo en vivienda vertical, casi siempre se pone este tipo por cuestión de espacio y porque aquí prácticamente va todo. No tenemos que recurrir a poner un acumulador aparte ni otras cosas. ¿Por qué triunfan estas unidades en vivienda vertical? Porque la conexión desde aquí al compresor es en gas y el gas podemos darle mucho recorrido. ¿Qué pasa con una máquina compacta como esta? Pues que aquí ya salimos con agua. Imaginaros que ponemos el compresor en la parte de abajo y alimentamos un octavo piso, pues tenemos 8×3, mínimo 24 o 25 metros de altura, con los problemas que nos puede llegar a generar una columna de agua tan importante. Entonces, este tipo de unidades se colocan más en vivienda, tipo chalet, casas pareadas, unifamiliares, todo este tipo de viviendas. Entra muy bien la compacta, pero no para viviendas verticales. ¿Alguna duda al respecto? Lo repito así un poco rápido. Máquinas para solo ACS. Pueden ser de pared, pueden ser de suelo, depende del litraje, ¿no? Más o menos los fabricantes van de 90 litros a 500. Evidentemente, si son 500, 300, 200 litros, pues son de suelo por el peso. Y cuando son pequeñas, tipo pues 90, 110, 120 litros, pueden ser murales de pared. Normalmente se ponen unidades compactas que, como en la foto esta de aquí, la parte de abajo sería la acumulación de agua y en la parte de arriba iría el compresor, que no deja de ser un compresor como este, ¿eh? Lo que pasa es que está configurado diferente y montado de manera que quede pues, de forma compacta, ¿no? Esto necesita algo de ventilación, porque tiene que robar aire del exterior. Si lo ponemos en un garaje, pues ya nos valdría. Pero si lo pusiéramos en una cocina o en un lavadero o en una galería, pues deberíamos darle ventilación para que pudiera tomar aire del exterior y sacar el aire que saca algo de aire al exterior. Son dos tubos de más o menos 80 de diámetro, ¿eh? Son tubos de 80 de diámetro de plástico que no hace falta conducir, simplemente tiene que cogerlo del exterior y entregarlo al exterior, a no ser que sea un garaje. Este tipo de unidades para agua sanitaria, sobre todo zona de Andalucía y Levante, vendemos muchísimas. Hay puntos de venta que ya están vendiendo de hace tiempo, Sevilla o Antequera ya ha vendido. En otros puntos de venta está costando un poco. En la zona de Levante es terrible, o sea, las venden a cientos. ¿Qué suele pasar con este tipo de unidades? Que si van metidas en la cocina, por ejemplo, esto no deja de ser un compresor que hace algo de ruido. Se oyen. Pese a que son muy silenciosas, se oyen, ¿no? Entonces, hay una versión que es split, o partidas, perdón, que tienen el compresor fuera y la parte de acumulación dentro. Algunos fabricantes lo hacen, no todos, pero muchos de ellos sí que tienen algún modelo en partido. Lo que más se vende son compactas, con diferencia. ACS y para climatización y ACS, dos tipos. Las compactas o monobloc, que no tienen conexiones ni manipulación frigorífica, y las partidas, que pueden tener diferentes configuraciones. La que va todo en uno y la que va módulo exterior, módulo interior, más la acumulación.
¿Sigo? Vale. Tenemos stock y trabajamos en serio con 8 fabricantes de aerotermia. Tocamos otros más, pero queremos centrar la venta con estos 8 que están todos ellos en el Core Program. Ya sabéis que nos interesa trabajar con los fabricantes que se acogen a nuestro Core Program. Algunos vienen del mundo del aire acondicionado y otros vienen del mundo de la calefacción. Creo que los conocéis todos. Mitsubishi, Daikin, Panasonic y Shiatsu son fabricantes básicamente de aire acondicionado, y Baxi, Vaillant, Saunier y Thermor pues vienen más del mundo del agua o de la calefacción. Tenemos los mejores proveedores de aerotermia que podríamos tener. No se me ocurre poder tocar en serio ningún otro. Pese a eso, nos salen unidades de Viessmann o de Sevilla toca un fabricante en concreto, Valencia otro, pero porque se lo exigen algunas obras en la zona. Con estos 8 tenemos el ramillete mejor posible de fabricantes del mercado. Por tanto, nos tendríamos que ceñir a todos ellos. Si entramos en cada uno de ellos, Mitsubishi dispone de todo, toda la gama. Sí es cierto que en ACS no dispone de muchos litrajes. O sea, si queremos una aerotermia solo de ACS, pues la gama de Mitsubishi es más limitada. Como viene del mundo del aire acondicionado, le importa mucho más la eficiencia energética y tener unos buenos equipos exteriores y hidrónicos que no la acumulación. Siempre podemos poner un acumulador postizo pues, de cualquier otra marca. Después hablaremos de los acumuladores. Daikin, lo mismo. Y Panasonic, lo mismo. Shiatsu, aparte de su gama, que es algo más reducida, la gama de climatización es algo más reducida, sí que tiene una gama de ACS bastante mayor que los fabricantes de aire acondicionado. O sea, tiene desde tallas muy pequeñas, de 90 o 100 litros, hasta 500, con más soluciones en ACS, incluso que Mitsubishi o Daikin. Baxi también tiene toda la gama completa y además, como fabricante, ya sabéis que tiene toda la gama de emisores y tanto de radiadores como de suelo radiante. Capítulo aparte para Vaillant y Saunier. Como sabéis, es un fabricante clásico de calefacción, sobre todo de calderas, de los primeros a nivel nacional, y tiene una diferenciación con el resto de fabricantes, que es que ahora mismo son los únicos que están fabricando con gas R290. Todos los demás están haciendo la transición del R410 al R32 y ellos llevan un paso por delante con el R290. ¿Qué ventaja tiene este gas? Bueno, aparte de ser más ecológico, tiene un rendimiento más alto y podemos conseguir temperaturas de impulsión más altas. No olvidemos que estamos acostumbrados a trabajar la calefacción con calderas de gas o gasoil que muchas veces trabajan por encima de 70 grados, 80, que los radiadores de la instalación, pese a que el RITE dice que tienen que trabajar con agua a 60 grados, o al menos hacer los cálculos así, con agua a 60 grados, la realidad es que los radiadores se ponen más pequeños y incrementamos la temperatura del agua para conseguir lo mismo. O sea, ya sabéis que a más superficie de radiación podemos trabajar con temperatura más baja y si reducimos la superficie de radiación tenemos que ir a temperatura más alta. Claro, una caldera de gas o de gasoil, le podemos meter chicha y podemos hacerla trabajar a 90 grados si queremos, pues con poco radiador es suficiente. Por eso los radiadores normalmente los tocas y queman, ¿no? Claro, con la aerotermia esto no se puede hacer, porque el RITE a lo que va es a trabajar con agua máximo a 60 grados, como máximo. O sea, todos los cálculos deben hacerse con temperaturas de máximo a 60 grados en caso de que sean radiadores. De ahí para abajo. Tenéis que pensar que un suelo radiante puede trabajar
alrededor de los 35-42 grados, más o menos. Entonces, una instalación nueva que se dimensiona y se diseña para trabajar con agua máximo a 60 grados, no hay problema con ninguna de todas estas aerotermias, porque todas son capaces de trabajar al menos a 60 grados, algunas a 65, alguna llega a 70 y Bailan y Saunir llegan a 75. ¿Dónde entran estos dos fabricantes fuerte? Pues cuando son sustituciones de caldera. Cuando alguien quiere sustituir una caldera de gas o de gasoil por una aerotermia, si no quiere tocar nada o apenas nada de la instalación existente de radiadores, pues se va casi siempre a una Bailan o a una Saunir. ¿Vale? ¿Todo entendido hasta aquí? Vale. Me quedaba Thermor. Thermor también tiene una gama muy completa de ACS. O sea, el 80% de lo que vende o más. Toda su gama es básicamente de ACS. Tiene una gama muy buena. Estamos vendiendo muchísimas máquinas de solo ACS de Thermor. ¿Qué deberíamos saber cuando nos piden una aerotermia? Es común que reciba llamadas pues consultando, oye, me piden una aerotermia. ¿Qué les digo? Bueno, una aerotermia puede ser muy fácil o puede ser muy compleja, pero sí que deberíamos saber una serie de cosas antes de intentar dar un precio o una explicación sobre una aerotermia. Lo primero que deberíamos saber es ¿para qué queremos la aerotermia? Si es solo para ACS, eso lo descartamos rápido y fácil. Si solo es para ACS, pues ya lo tenemos muy claro, los modelos que son solo para ACS. Y si es para climatización, deberíamos saber una serie de cosas. Todo lo que os marco en la parte de arriba son cosas que deberíamos decidir. La potencia, el tipo de gas, si la unidad exterior la queremos compacta o partida, si el módulo interior lo queremos individual o con acumulador integrado o con acumulador independiente, la acumulación de cuántos litros y qué tipo de emisores vamos a poner, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que vaya con un suelo radiante que va a funcionar a temperatura, ¿alguno se acuerda? ¿Hay alguien? Nadie A 60 grados. Un suelo radiante a 35-42 más o menos. Un suelo radiante a 35-42 y unos fan coils por debajo de los 60 como máximo. 45 muchas veces, 50 por ahí andará. Entonces, son muchas cosas lo que se tiene que decidir. Por tanto, les tendremos que preguntar una serie de cosas al que nos pida una aerotermia. Pero, aunque os parezca muy complejo, la gran mayoría de aerotermias vienen con nombre y apellidos. Normalmente, en las obras viene una memoria técnica en que nos dice exactamente el modelo que quieren. O sea, eso facilita mucho las cosas, porque si ya te dicen el modelo, pues lo tenemos fácil. Y con ese modelo podemos pasar las ofertas. Si no tocamos esa marca, podemos llamar a la puerta de cualquiera de los fabricantes que trabajamos y hacer la sustitución y cambiar de marca. Hasta hace no mucho, un cambio de marca era complicado porque la propiedad o la ingeniería que había hecho los cálculos y el proyecto, pues si que lo quería Daikin, pues tenía que ser Daikin y darle la vuelta costaba. Hoy en día esto no es así, por muchas razones. Primera, porque las diferencias no son muy importantes en cuanto a tecnología. Y segunda, porque el mercado está como está y no se da abasto a fabricar las aerotermias que demanda el mercado. Es así. O sea, ahora mismo pides una obra de aerotermia Bailan y te pueden dar un plazo de entrega de 6 meses tranquilamente.
Depende de qué modelo de Daikin, también. Mitsubishi está tardando 3-4 meses. Esto va así. Entonces, como en las obras esto ya se sabe, pues cuando en una obra la prescripción pues te dice el modelo EBLA no sé qué de Daikin, pues si tenemos disponibilidad eh, o la tiene el fabricante, se le puede dar ese modelo, y si no, pues se habla con Mitsubishi o se habla con Panasonic o se habla con el que queráis para que haga el cambio. Y esto se acepta, ¿eh? Normalmente se acepta. Y es más, el fabricante que no está metido en la prescripción y si le da la oportunidad de entrar, se suele bajar los pantalones, como se dice, ¿no? Para poder entrar en la obra. O sea, imaginaros una obra que la tiene prescrita Daikin, pues si llamas a la puerta de Mitsubishi para que te dé precio y le das la obra y él sabe que eso no está prescrito con Mitsubishi, pues normalmente se mojan mucho para poder entrar en la obra. Entonces, lo que es obra, mm, aunque toda esta complejidad que parece ahora de cosas por decidir, nos lo dan hecho, ¿eh? Nos lo dan hecho. Nos dan el modelo y con eso sabemos si es partida, si es compacta, con cuántos litros de acumulación, el tipo de gas, lo sabemos todo. Cuando es una reforma, que es otra vía de entrada de venta de aerotermia, cuando es una reforma integral de una vivienda, también suele haber un proyecto o un estudio. Se genera alguna duda más porque todavía hay ingenierías que andan un poco verdes, instaladores que también, pero en general saben lo que quieren. Quizá donde haya más consulta a hacer y la gente anda más perdida, y esto en los próximos años se va a dar muchísimas veces, pero vamos a evolucionar todos y todos vamos a estar más preparados, tanto el instalador como la fuerza comercial, como las ingenierías, es cuando quieren sustituir un generador de temperatura antiguo, sea una caldera de gas o de biomasa o de lo que sea, por una aerotermia. Ahí sí que la gente pide una aerotermia, quizá porque se está poniendo la instalación de fotovoltaica. No desaprovechéis esa ocasión. En el 80% de los casos que se está montando una instalación de fotovoltaica va a ir una aerotermia. Y al revés, donde vayan a poner aerotermia, casi seguro que terminarán poniendo placas fotovoltaicas. Entonces, tenerlo en cuenta para completar la venta, porque es así, ¿eh? A lo mejor estamos vendiendo instalaciones de fotovoltaica que por otro lado se nos cuelan las aerotermias y no las vendemos nosotros. Y al revés también ocurre. Entonces, cuando sea una sustitución de una caldera por una aerotermia, es donde tenemos que preguntar más. ¿Qué cosas tenemos que preguntar? Bueno, pues qué sistema de transmisión de calor tienen. Si funciona con radiadores, si funciona con fan coil, si es un solo radiante, pocas cosas más hay. Deberíamos saber esto primero para qué, pues para saber a qué temperatura vamos a trabajar. Porque si vamos a sustituir una caldera que está trabajando a 70 grados y vamos a poner aerotermia que como máximo nos va a dar 60 grados, nos podemos quedar cortos. Entonces, si en lugar de ser radiadores para trabajar con agua a alta temperatura es un solo radiante que vamos a trabajar a 35, 38 grados, pues con una que nos impulse el agua a 60 grados será más que suficiente. ¿Vale? Entonces, es importante saber qué tipo de emisores o qué tipo de radiación vamos a tener. Con eso podremos decidir. Cuidado si son radiadores en instalaciones que sean de tipo monotubo. No sé por vuestra zona si se da mucho la instalación monotubo. Os explico muy rápidamente qué consiste. En Madrid o Barcelona o grandes ciudades donde hay mucha vivienda vertical, para economizar gastos, en los años 90, 2000, el boom de la construcción, en los pisos se ponía caldera de gas y radiadores, y había dos tipos de conectar la caldera con los radiadores. Hacer un ramal general, ir pinchando los radiadores de uno en uno, tubo de ida conectaba con el radiador y la salida del radiador se iba al retorno, en el circuito cerrado. Pero había un sistema que se llama monotubo, que es que el agua entraba al radiador, salía de ese radiador, entraba al siguiente radiador
salía, entraba a otro radiador, volvía a salir. ¿Qué pasaba con eso? Pues que a medida que íbamos pasando radiadores, la temperatura se va enfriando. No es lo mismo alimentar de un troncal general varios radiadores, que todos reciben la misma temperatura, se reparte, ¿no?, el agua y la temperatura es la misma, a una instalación en que el agua vaya entrando de un radiador y salga, entra en el otro, vuelve a salir. Pues claro, si en el primero nos entra a 70 grados, nos saldrá a 63. Nos entrará al siguiente a 62 y saldrá de ese a 55. Claro, el cuarto radiador, pues a lo mejor le entra el agua a 50 o a menos. Si en lugar de empezar a 80 grados, empezamos a 60 y empezamos a alimentar radiadores, el último radiador o el cuarto, pues a lo mejor le entra el agua a 30 grados. A 30 grados no vamos a calentar nada, ¿vale? Entonces, cuidado cuando sean instalaciones de tipo monotubo, vale la pena preguntarlo. Lo que ignoro es si en vuestra zona abunda mucho este tipo de instalación llamada monotubo o no. No lo sé. Deberíamos preguntarlo y saberlo siempre que vayamos a sustituir una caldera de gas o gasoil en una instalación de radiadores, ¿vale? Si son fan coils, el problema prácticamente no existe, ¿eh? Si son fan coils, ¿todos sabéis lo que es un fan coil? Os explico un poco qué es un fan coil. Recordad que no veo el chat, ¿eh? Bueno, no sé si explicarlo o no, porque no sé si todos lo sabéis o alguien tiene dudas. Un fan coil no es más En que... el chat no hay ninguna duda, ¿eh? Vale. En el chat no hay dudas. Bueno, un fan coil no deja de ser una batería, como si fuera un radiador, con un ventilador, ¿vale? Puede tener diferentes aspectos. Puede ser como un split de pared de aire acondicionado, puede ser de conductos, igual que un conducto de aire, tipo cassette, de suelo. Y como ahí la temperatura no necesitamos trabajar a 60 o 70 o 80 grados, sino que a menos temperatura podemos trabajar, la sustitución de una posible caldera para ir con una instalación de fan coils no es problemática. Mucho menos con suelo radiante. Con suelo radiante es fantástico, ¿eh? Agua a 35, 38, 40 grados máximo. Una instalación de aerotermia va fantástica, que ni pintada. ¿Qué más cosas nos interesan saber en una instalación así? Pues, por ejemplo, los litros de acumulación que necesitamos. Los litros de acumulación de agua sanitaria que necesitamos vienen a ser unos 50 litros por persona y día, dependiendo del tipo de vivienda que sea o de las personas que están en la vivienda, pues eso nos dice la capacidad del acumulador que deberíamos tener. Después iremos viendo los tipos de acumuladores, ¿eh? Más cosas a tener en cuenta. Bueno, en una instalación, cuando hablamos de aerotermia, nos vamos a la máquina. Y de máquinas vendemos muchísimas. Pero aparte de la propia máquina, pues hay una serie de complementos que nos interesa vender también, como puede ser los vasos de expansión, las válvulas de 3 vías, las válvulas mezcladoras, depósitos de inercia, controles, etcétera, circuladores. Todo eso en las obras nuevas viene todo prescrito y viene todo el esquema hidráulico necesario para montarlo. Y el propio instalador suele saberlo. De todas maneras, si nos vamos a este tipo de instalación, este de aquí, prácticamente lo lleva todo completo. Si lo lleva todo, es mucho más fácil, por eso triunfa en las obras, ¿eh? Porque el instalador lo tiene prácticamente todo montado, solo tiene que conectarlo. Esperad que se me para un poco esto. Estamos haciendo una guía que prácticamente de dos tipos de
de aerotermia ya la tenemos prácticamente lista, falta validarlo y marketing lo lanzará creo que enseguida, para poder escoger el tipo de aerotermia que podamos tener la demanda. Eso lo hacemos más que nada para que podáis ser más autónomos a la hora de vender y que no tengamos tantas consultas. También somos conscientes que si hay que consultar 8 catálogos para saber qué vender, es correoso y es duro, ¿no? Entonces, estamos haciendo una guía, que es una parte es esta que os estoy enseñando, pues que por marcas nos dice, esto solo es de aerotermia compacta, o sea, de las monobloc, ¿vale? Pues iríamos al principio de la guía y nos dice el tipo de gama que es del fabricante, el tipo de gas que utiliza, qué fabricaciones hacen en monofásico y en trifásico. Esto aquí falta que pongamos kilovatios. Entonces, por ejemplo, esta gama de Daikin, pues en monofásico la fabrica en 9, 11, 14 y 16 kilovatios. En trifásico, igual. En R410, solo en 5 y 7 kilovatios. Aquí encontraremos la temperatura de impulsión. Como podéis ver, no es lo mismo trabajar a 60 que a 75 las Vaillant o Saunier que os decía. Entonces, y aquí está la eficiencia energética. Eso también es importante. La eficiencia energética y el precio siempre va de la mano. Cuanto más eficiencia energética, quiere decir que tiene un COP más alto, por tanto, mejor rendimiento, menos consumo. Y una vez hayáis visto qué unidad de estas os encaja más o menos, nos podemos ir a la siguiente página del folleto. Podría ser esta, tiene 3 o 4 páginas. Y aquí pues tenemos que el modelo que hayamos escogido de Daikin en monofásico, pues la de 11 kilovatios, tiene esta referencia, perdón, y este PVP. Esto no es como el folleto de aire acondicionado, que es un folleto de ofertas. Esto es una guía de selección para no manejar 8 catálogos de fabricante, que son 40 o 80 páginas cada uno, y tener un resumen de los top ventas. Pero creo que es fácil de consultar y en un momento rápidamente se puede tener la unidad, la referencia, la potencia y el PVP. En el sistema ya encontraréis tanto los costes como las condiciones de cliente. Pensar que trabajamos con más de 400 unidades de aerotermia en stock. 400, entre todas las marcas. O sea que en muchas ocasiones podréis encontrar en el logístico las unidades en stock. Esto está hecho en las unidades compactas y en las de ACS. En las de ACS también. Os da el modelo, los litros acumulados, el tipo de eficiencia energética. En ACS, en lugar de A+, A++, se utiliza mucho también L o XL en función de los litros, o sea, talla L o talla XL, para más litros. Os dice si puede llevar un serpentín de apoyo o no. Serpentín de apoyo es por si la queremos alimentar también para darle apoyo pues a través de una caldera, de una aerotermia o de placas solares, por ejemplo. La temperatura máxima, que esta no tiene nada que ver con la temperatura de impulsión porque solo nos va a dar agua sanitaria. Pero claro, agua sanitaria a 60 grados es más que suficiente. Nos duchamos con agua a 35 o 38 grados. ¿Vale? Os dice si es vertical o mural. Vertical es de suelo y mural es que se puede colgar a la pared. Os da la referencia y el PVP. Pienso que con esto, al menos una parte de las consultas de aerotermia pueden quedar solucionadas. Veo que quedan 10 minutos y podemos entrar en esquemas y en cosas más técnicas, pero yo preferiría que quedara clara toda la parte más básica para poder profundizar más adelante en temas más técnicos. ¿Tenéis consultas concretas a hacer? Dudas, por simples que sean. Más vale
solucionarlo ahora que después tener dudas más adelante ante un cliente y tener que consultarlo rápidamente. ¿Nadie tiene dudas? Vamos a vender muchas aerotérmicas, ¿eh? ¿Seguro que no? Bueno, sigo. Esto son los tipos de unidades interiores Hydrobox que hemos comentado. Ahora es apuntar más lo que ya hemos hablado, ¿eh? Hidroblocks, hidrokits, kits hidrónicos, es todo lo mismo. Aquí podéis ver el primer tipo que hemos dicho, que es la unidad interior sola, sin acumulación. Esto tiene el tamaño de un calentador o una caldera pequeña. Es donde se hace el intercambio y no acumulamos el agua, ¿eh? Nos da salida para trabajar contra un acumulador. Por eso se llama un sistema abierto, porque tú tienes a partir de aquí agua y puedes hacer con el agua la instalación que quieras o que necesite el usuario en cuestión. Por eso se llama abierto, porque a partir de aquí tú le puedes poner un acumulador de 100, de 200, de 500, de 10.000, si te da, y siempre que quieras agua sanitaria la tendrás que acumular de alguna forma. Esto es el sistema dúo o nevera o all-in-one o integrado, que es la misma pieza que el Hydrobox, la misma en la parte de arriba y en la parte de abajo la acumulación de 170, 200, 300, puede variar un poco en función del fabricante. Los hay que trabajan en 180 litros en lugar de 170, en lugar de 200 algunos hacen 190, también hacen una talla de 230. Y esto es lo mismo, pero ya con todo montado, incluso un tanque de inercia o un depósito de inercia. Ya que entramos en el depósito de inercia... Carla, una preguntilla. Dime. Entiendo que en invierno siempre acumulamos agua caliente, pero en verano acumula agua fría para enfriar y también se tira del agua caliente, que tiene dos depósitos. No, o sea, se le da siempre prioridad al agua sanitaria y mantenemos lista esta capacidad de agua sanitaria, o sea, la calentamos rápidamente. Bueno, rápidamente no son 10 minutos, ¿eh? Igual tarda, pues si lo tenemos completamente vacío, pues igual tarda una hora, hora y pico. Y cuando nos ha calentado esto, el sistema empieza a darnos agua fría para los fancoils, por ejemplo. Vale. O sea, a la vez no nos va a dar para las dos cosas. O trabaja en frío o trabaja en calor. Lo que sí puede ir haciendo los cambios necesarios. Esta es la puerta de ¿Perdón? la última 110, ¿no? No, CMH. no lo he entendido. ¿Puedes repetir? No he sido yo, ¿eh? ¿He contestado la pregunta por eso? ¿Se ha entendido o no? Sí, pero entonces es un follón, porque tú imagínate, aquí en Córdoba, que hace calor, está la máquina funcionando para echar aire frío en la casa o como sea, con el suelo radiante y tal, y alguien quiere ducharse, y aunque haga calor, pero es muy friolero, le gusta ducharse con agua caliente. Sí, claro. ¿Qué hace? Corta el frío y empieza a Claro, calentar agua caliente. mientras estás consumiendo agua caliente sanitaria, te va a bajar un poco la temperatura del acumulador, va a cambiar el ciclo, va a dar algo de temperatura para recuperar la temperatura del acumulador y a continuación va a seguir generando agua fría para los fancoils. Sí que te va a parar el suministro de agua fría a los fancoils durante un tiempo reducido. Vale. Es rápido por eso, ¿eh? Y Ujú. claro, en verano pues necesitamos agua, aunque la queramos caliente, pues alrededor de 35 grados más o menos, 37 por ahí. Ujú. Si tenemos 200 litros de agua acumulada, en minutos te va a recuperar esa temperatura, ¿eh? En Vale. minutos te lo recupera y sí que es verdad que durante unos minutos la inercia del circuito va a seguir enfriando, pero cada vez menos hasta que vuelva a entrar. Pero todo esto lo hace
la máquina sola, ¿eh? No se le tiene que Ujú. decir nada, ¿eh? O sea, Vale, ya, vale. ya funciona normalmente así. Entonces, Carlos, sí, buenas, soy muy sedante, que era. Una hola. consulta, la presión del agua sanitaria, o sea, la presión del caudal, ¿eso también lo transmite lo que es lo que es el Hydrodox Boo, por ejemplo? Del agua sanitaria. Sí, por ejemplo, el calor de la ducha, por ejemplo. ¿Eso lleva una bomba interna o algo? En principio, no. O sea, en principio, o sea, nosotros tenemos el gas frío o caliente, en este caso sería caliente para calentar el agua sanitaria. El hidrobox hace el intercambio con el agua, pero este agua no es la que consumimos. No es el agua con la que nos duchamos. Esto es un circuito primario que se le llama, que en el acumulador hay un serpentín que pasa este agua caliente del circuito primario que vuelve al compresor y por fuera hay el agua sanitaria que viene de red. O sea, son dos circuitos hidráulicos. Uno es cerrado, que es el primario, que es un agua que siempre va del hidrobox al serpentín del acumulador y vuelve y va dando vueltas. Eso sí que lleva una bomba para hacer el circuito. Y este serpentín, al calentarse, como está dentro de un recipiente, de un depósito, donde pasa el agua sanitaria, que es agua de red, ese circuito sí es abierto y esta es el agua con la que nos duchamos. Por tanto, la misma presión que viene de la calle pasa por el acumulador y nos sale. Perfecto, gracias. ¿Sí? Lo que sí debemos hacer aquí es preocuparnos de si el hidrobox lleva vaso de expansión o no, porque un vaso de expansión es un depósito de 12, 15, 20 litros, depende de para cuántos litros acumulemos agua, que es un depósito con una membrana que se pone en la instalación de agua sanitaria con la que nos duchamos, porque el agua cuando está fría tiene un volumen y cuando la calentamos aumenta de volumen. Claro, si tenemos un depósito cerrado y aumenta el volumen del agua, ¿qué nos estará pasando? Que nos está aumentando la presión. La presión del agua, calentando el agua, pues no sé, de 10, 15 grados que puede venir de red, o 20 en verano. Si la levantamos hasta 50 grados, la presión aumenta muchísimo. Si no tenemos un sistema de protección, nos podría reventar, podría no, seguro que reventaría algo. O la máquina, o la tubería, o cualquier componente. Eso no ocurre a la aerotermia, eso ocurre siempre que tenemos agua caliente acumulada caliente, que la calentamos. O sea, el agua, en cuanto la aumentamos de temperatura, aumenta de volumen. Si no ponemos un dispositivo que disipe ese aumento de volumen, nos aumentaría la presión. Entonces, uno de los componentes típicos para poner en acumulaciones el vaso de expansión y la válvula de seguridad. El vaso de expansión, ¿qué hace? Es un depósito, pongamos de 25 litros, que tiene una membrana en medio y hay una parte de aire y una parte que se llena con el agua de la instalación. Como el aire sí que tiene capacidad de compresión, y aunque lo comprimas mucho, no aumenta mucho la presión, cuando tenemos un exceso de volumen en la instalación de agua, presiona la membrana del vaso de expansión y comprime más el aire. Entonces nos hace de pulmón para compensar las variaciones del aumento de volumen del agua. Entonces, un vaso de expansión para el agua sanitaria, siempre que tengamos agua acumulada a partir de, no sé, de 50 litros para arriba, que es en todas las aerotermias, en un termoeléctrico grande, en un acumulador, siempre hay que poner un vaso de expansión. Y por si falla el vaso de expansión, una válvula de seguridad. Todo esto es obligatorio, sale en el RITE. Una válvula de seguridad es un dispositivo, una valvulita pequeña, que ya viene talada a la máxima presión de trabajo de las instalaciones sanitarias, que cuando la presión del circuito te va a llegar a cercana a los 7 bares, 7 kilos de presión, dispara, sale un chorro de agua, que se le suele poner una manguerita y al desagüe, para bajar esa sobrepresión que tenemos del circuito y al dejar
soltar un chorrito de agua, pero nada, estamos hablando de medio vaso de agua, como mucho, como mucho. Eso nos permite volver a recuperar la presión de la instalación, si no, nos reventaría seguro. ¿Ha quedado claro lo del vaso de expansión o queréis saber alguna Perfecto, cosa? sí. ¿Sí? Gracias. Ujú. Y ya acabo porque veo que faltan 3 minutos. Me he quedado en el depósito de inercia. El depósito de inercia es importante aconsejar siempre en las aerotermias ponerlo. En algunos casos no es imprescindible ponerlo. Todo depende de los litros que tenga el circuito de la aerotermia, el circuito cerrado de la aerotermia. ¿Por qué pasa eso? Porque la aerotermia, para funcionar bien, necesita parar y arrancar, pero con sus tiempos. Si no tenemos volumen de agua en la instalación, provocamos que pare y arranque muchas veces muy continuamente y eso le estamos acortando mucho la vida. Entonces, en una instalación de suelo radiante en que siempre esté abierto el circuito, pues como tenemos un circuito con muchos litros de agua, pues no haría falta depósito de inercia. Pero imaginaros que es un circuito, sea de fan coil, pues igual, podría ser un suelo radiante con válvulas motorizadas que cerraran los departamentos o las habitaciones por temperatura y que nos quedara un circuito muy pequeño. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la instalación tiene 20 o 30 litros de agua. ¿Qué pasaría? Pues que la máquina arrancaría y pararía continuamente, con lo que le estaríamos perjudicando su funcionamiento y sobre todo su duración. Entonces se suele poner un depósito de 20, 40, 50 litros, es fácil de calcular, pero bueno, dependerá de la instalación. Se le pone ese depósito de inercia que no deja de ser un pulmón y un almacenaje de agua para asegurar el funcionamiento, o sea, el volumen de agua de esa instalación. Y yo creo que lo tendremos que dejar aquí. Nos hemos quedado, yo creo que a la mitad, pero sí, porque tiene más de 40 slides la presentación. Pero yo creo que si ha quedado claro todos estos principios básicos, tendremos el punto de partida para más adelante profundizar más en cosas algo más técnicas. ¿Alguna consulta o duda más? No. ¿Creéis que os ha aclarado algún aspecto? Sí, a mí sí. Otra cosa que me gustaría comentar es que cuando busquéis una aerotermia en un catálogo o si la tenemos en stock, siempre trabajaremos con referencias desglosadas, aunque sea igual que las máquinas de aire, aunque sea una máquina biblock que vaya con una unidad interior y una exterior. Si lo buscamos por conjunto, nunca encontraremos que lo tengamos en stock. En cambio, si lo buscamos por separado, sí. ¿Eso por qué es? Pues porque el mismo depósito o unidad interior que tenemos de 190, de 230 y de 300 litros, pues a lo mejor puede ir con 8 o 10 unidades exteriores diferentes. Si tenemos los conjuntos cerrados y el stock en conjunto, a lo mejor estamos diciendo que no tenemos un conjunto, pero sí lo tenemos desglosado porque tenemos combinaciones diferentes. O sea, en las aerotermias, cuando hablamos de partidas, las combinaciones entre unidades interiores y exteriores son múltiples y tenemos que ir cogiendo lo que nos convenga en cada instalación. Por tanto, siempre referencias desglosadas, por favor. ¿Algo más? Bueno, pues por mi parte lo dejo aquí. No quiero entreteneros más, son las 6:03. Creo que es mejor no daros más la chapa y hacer otro día otra. Pues muchas gracias, Carlas. Muy bien, de nada. Y gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. adiós. Hasta luego.